cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí. Es un privilegio muy grande poder estar esta noche con el programa de Ellas, Más que Belleza para la Mujer de Hoy. Esta noche tenemos una invitada muy especial y es la pastora Lucelena Muñoz Arroyave, esposa del pastor Johnson Marín, quien trae un tema muy edificante para la familia. Todos bienvenidos y que disfruten este tema en familia. Muchas bendiciones. Muy buenas noches. Agradecida con el Señor porque nos permite abrir este espacio para llegar a sus hogares con una palabra de entendimiento y ser edificados en la verdad presente. Bienvenidos a Ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy. Ellas es excelencia, es liderazgo, es libertad, es amor y es servicio. Ella nació en el corazón de Dios para manifestar a Cristo y nosotros lo estamos haciendo realidad. Hoy, como todos nuestros programas, les traigo una invitada excelente. Así que date prisa, comparte este enlace con tus familiares, con tus amistades, con tus conocidos, para que juntos podamos ser edificados en esta verdad presente. Mi invitada en esta noche es esposa, es mamá de dos jóvenes, María del Mar y Daniel Esteban, y está casada con el apóstol Johnson Marín. Ella también es bióloga marina de profesión, con una especialización en cultivo de peces y una maestría en biología molecular y biotecnología. ¿Cómo les parece? Excelente, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a darle entrada y como si fuera poco, mi invitada es pastora. Desde hace 15 años, junto a su esposo, pastorean la congregación La Dulce Presencia de Dios. Ella es decana de la Universidad
de Risaralda. Y también es estudiante de Rema University, donde es catedrática a la vez. Así que recibamos a nuestra invitada, Pastora Luz Helena. Bienvenida a ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy. Pastora Cecilita, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que es un privilegio. Y con semejante presentación, yo ya estoy bien nerviosa aquí sobre lo que voy a compartir. Espero que no sea inferior a las expectativas de todas, a las expectativas de todas aquellas mujeres que se van sumando poco a poco para seguir siendo entendidas, porque esto es un trabajo que lo hacemos juntas, amén, que lo hacemos con el único propósito de seguir difundiendo y entendiendo de qué se trata el propósito que Dios tenía cuando pensó en ti, cuando pensó en mí y nos puso en esta tierra precisamente en esta temporada. Así que muchas gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Gracias al Señor, primeramente por honrarme con esta invitación. Y bueno, bienvenidas todas a este espacio donde seremos mutuamente edificadas. Gracias, Pastora Luz Helena. Qué bueno, para nosotros es un privilegio honroso que usted haya aceptado nuestra invitación, porque de verdad reconocemos, como nos dijo nuestro apóstol cuando le hablamos que usted era nuestra próxima invitada, nos dijo: Cecilia, hágale, porque esa mujer es una dispensación de la economía de Dios. Y estamos convencidos de ello, que el Señor nos va a edificar a todos en esta maravillosa gracia. Pastora Luz Helena, usted me comentaba que hacía 15 años, está pastoreando con el apóstol Johnson Marín, su esposo, pero que sus inicios no fueron así. ¿Usted nos podría contar algo de cómo fueron esos inicios en esta maravillosa gracia? Por supuesto que sí. O sea, recordar esa historia y ese trasegar a través de los años da un sentido de gratitud y de compromiso mayor al ver la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo podría comentarles que todo empezó cuando yo estudiaba biología en la capital, en la ciudad de Bogotá, y una vez dirigiéndome hacia la universidad, una persona se me sentó al lado. Era una muchacha joven que también era estudiante universitaria en Bogotá y me invitó a una reunión a la cual, por asuntos de Dios, decidí acudir. Cuando llegué a ese lugar en Bogotá, era una reunión de jóvenes de diferentes carreras, de diferentes partes del país, que se unían en ese día, a esa hora, para hablar de Dios. A mí me pareció muy particular porque yo venía de un sistema tradicional, ¿sí? Lo que nos enseñaron desde niños era mi concepción, la concepción que yo tenía de Dios hasta ese momento. Hubo algo que me cautivó y fue el amor con que me recibieron y la manera como hablaban de una forma muy personal acerca de la persona de Jesucristo. Eso me pareció muy especial. No era familiar para mí, pero todas aquellas personas usadas por el Señor lograron capturar mi atención en primera instancia. Atención que a partir de ese día se fue incrementando poco a poco y me di la oportunidad de exponerme a un conocimiento nuevo, a un conocimiento que fue transformando mi forma, mi concepción sobre la vida, sobre las situaciones, y fui entendiendo en esos primeros pasos y esos primeros años que yo había nacido con un propósito especial, como todos aquellos que tenemos el privilegio de vivir.
porque no somos accidentes biológicos, no vinimos a esta tierra por voluntad de papá y mamá, sino que vinimos porque hay un ser maravilloso que desde antes de la fundación del mundo pensó en ti y pensó en mí para que desarrolláramos una tarea. Así fueron los inicios. Después terminé la universidad, regresé aquí a Pereira, donde vivo actualmente con mi esposo y con mis hijos, y aquí conocí a mi esposo. Empezamos juntos a seguir comprendiendo. Desconocíamos muchas cosas y en nuestra ignorancia sobre las cosas espirituales cometimos muchos errores, pero hoy en día, viendo todo ese trasegar y todo ese crecimiento progresivo que hemos podido tener gracias a que hemos permanecido en él, entonces es que podemos mirar hacia atrás con profunda gratitud y con un compromiso muy grande de que todos aquellos con los cuales podamos tener algún tipo de interacción puedan ver en nosotros a un Cristo resucitado, amén, a un Cristo manifestado que puede transformar la vida de todo aquel que se dispone. Entonces nos casamos, tiempo después nacieron nuestros hijos. Nuestro hijo mayor tiene ya 21 años y nuestra hija menor tiene 15 años. Ambos caminan con nosotros en esta maravillosa tarea y estamos seguros que todas aquellas cosas que nosotros no alcanzaremos porque tenemos un tiempo establecido debajo del cielo, ellos podrán continuar a un mayor nivel de excelencia y de entendimiento. Esos somos nosotros, amada pastora. Así muy brevemente le he resumido una historia de más de 35 años. Gracias Pastora Luz Helena, qué bueno. Y a toda la audiencia, quizá uno de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto con el programa Ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy, es que así como usted fue alcanzada en algún evento de su vida, en algún momento por este maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podamos llegar a muchas otras personas, a muchas otras familias en todas partes del mundo, y podamos alcanzarlas y se puedan sumar a esto maravilloso que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando. Y yo sé, Pastora Luz Helena, que usted en este día de hoy va a ser un canal para que muchas mujeres, no solamente mujeres, familias, papá, mamá, hijos, familias completas puedan ser entendidos en el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tengo una interrogante más. ¿Cómo fueron? O sea, los inicios fueron de grupos en casa, personal, tú a tú. Usted me había hecho esos comentarios que me pareció maravilloso porque ese es nuestro trabajo, es de grupos familiares en casa, pero también fueron empezando con un entendimiento a través de conocer y tener conexión con el apóstol Basilio Patiño. ¿Nos podría brevemente como orientarnos en esto? Por supuesto que sí, pastora. En el Señor todos tenemos un comienzo, ¿verdad? Sí, amén. Su conocimiento es tan infinito, tan eterno, que poder entender de qué se trata desde el principio es bastante complejo para la mente humana. Concebir las cosas del espíritu y las cosas eternas solo se logran a través de un proceso continuo de revelación, donde su espíritu impartido en nosotros nos va abriendo el entendimiento para ir comprendiendo la magnitud de su esencia y de su propósito eterno. Entonces, cuando nosotros comenzamos, teníamos al inicio muchas confusiones desde el punto de vista teológico. Teníamos, solo teníamos claro algo, que amábamos a Dios y que de alguna manera entendíamos
que Él, gobernando la vida de un ser humano, puede transformar un entorno. Eso era claro para nosotros. El cómo era donde nosotros no lo podíamos entender todavía. ¿Cómo? Entonces, empezamos un trabajo con varias personas desde nuestra casa. Y esas personitas fueron comentándole a las otras en la medida en que ellas podían comprender cómo la luz de su palabra, de su entendimiento, iba transformando sus vidas. Entonces empezó a ser maravilloso cómo llega el uno, luego llega el otro, y generalmente son personas que vienen con algunos niveles de frustración o de falta de entendimiento de cómo operar en algunas esferas de la vida, y la luz que hasta ese momento nosotros teníamos, pues era lo que transmitíamos hasta ese momento. Teníamos, obviamente, por falta de entendimiento, teníamos una mezcla entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, todas aquellas tradiciones en las cuales nos fuimos enseñados, más aquello que el apóstol Pablo menciona tantas veces como apóstol de Jesucristo en una revelación un poco mayor, y una muestra de que lo que el nuevo pacto trajo para los hijos de Dios. Entonces nosotros estábamos como aquí, como allí, sin poder todavía entender muchas cosas desde el punto de vista espiritual y en el operar de Dios. Fue así como un día, cuando tú tienes esos momentos de verdad con el Espíritu de Dios y meditas sobre tu vida, sobre lo que has hecho y sobre lo que Dios espera de ti. En momentos así es cuando tú logras discernir que hay cosas que tú no manejas, que necesitas de alguien que pueda señalarte el camino cuando tú todavía no lo tienes claro. Entonces, como Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón y no le es ajeno los anhelos que hay en él. Entonces nos cruzó con el apóstol Basilio. A través del pastor Arnold, que es pastor en Barranquilla y que hace parte del presbiterio de Rhema University. El pastor Arnold y nosotros teníamos una amistad de muchos años. Él hacía parte de unos grupos juveniles a los que yo asistí cuando estudié en Cartagena, y eso nos unió desde el punto de vista espiritual y natural porque teníamos una amistad. Cuando él se da cuenta y conoce al apóstol Basilio en Barranquilla, pues él no duda en presentarnos al apóstol Basilio. Nosotros nos entrevistamos con el apóstol y de inmediato pudimos experimentar desde el punto de vista espiritual un ensanchamiento a través de la palabra que él impartió en varias sesiones de una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla. Es algo así como cuando tú escuchas algo y dentro de ti, desde tu ser interior, tú logras discernir qué es la verdad, qué es lo que por tantos años tú anhelaste, que había una sombra allá que te permitía ver algo, pero que por alguna razón tú no lo podías discernir completamente. Entonces, el velo empezó a correrse y nosotros pudimos ver con mayor claridad y con mayor nivel de entendimiento la palabra del nuevo pacto. La palabra que a partir de ese momento ha acelerado un proceso de renovación en nosotros y nos ha encumbrado hacia mayores niveles de influencia en todas las áreas de nuestra vida. Porque no se trata solo de que tú conoces
y predicas y hablas su palabra. No se trata de dar conferencias sobre él, se trata de expresarlo en todas las áreas de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, con tu vecino, cuando vas a mercar, con la señora que te recibe el mercado, con todas las personas con las que tú interactúas. La función y su propósito desde siempre ha sido darse a conocer. Y ahora se está dando a conocer a través de su iglesia, a través de nosotros. Entonces, esos contactos de tú a tú, como tú lo mencionabas, Pastora Cecilita, nos permitió ir avanzando ahorita a mayores niveles de influencia. Y cuando hablo de mayores niveles, no me refiero a edificaciones, me refiero a vidas, a personas que empiezan a comprender que son importantes, que son hijos de Dios, que por muchos años no lo lograron entender, pero que gracias a un modelamiento correcto a través de una persona, entonces pueden empezar a discernir y comprender que igualmente ellos pueden tener acceso a una vida de plenitud en todas las áreas de su vida. Amén. Gracias, Pastora Luz Helena. Como vemos, amada audiencia, todo lo que nos espera en esta noche. Entonces, yo no quiero quitarle más tiempo a la Pastora Luz Helena, le cedo los micrófonos para que ella pueda dispensar de toda la economía que Dios ha colocado en su espíritu y edificarnos a todos nosotros. Pastora Luz Helena, los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias, Pastora Cecilia. De verdad que para mí es un privilegio muy grande este espacio. Hace parte de lo que por muchos años guardé en mi corazón y soñé. Y es poder ir alcanzando a escalas mayores el pensamiento de muchos. Porque solo basta que tú puedas lanzar un pensamiento dirigido por Dios para que una persona pueda recibir luz y pueda con esos elementos transformar su vida. Porque ahí empieza la transformación de todas las cosas. A partir de vidas que reconocen que necesitan de Dios y que aprenden a verlo ya sin un esquema religioso. La religión, como lo podemos saber, es una muy buena intención del hombre para acercarse a Dios, pero nunca pudo de ninguna manera, ninguna religión, acercar al hombre a Dios de tal manera que el hombre pudiera ser un ser transformado y pudiera ser motivo de influencia en cualquier lugar donde estuviera. Si eso hubiera sido así, no tendríamos el mundo que hoy tenemos. Si eso hubiera sido así, el planeta tendría un equilibrio diferente. Si eso hubiera sido así, las noticias no estuvieran plagadas de desastres, de hambres, de motivaciones que terminan en tragedias. La prueba es de que este sistema, aún donde la religión ha tratado de hacer un esfuerzo grande porque el hombre pueda acercarse a Dios y tener una vida distinta, no ha sido posible. Eso solo es posible cuando Dios es el que gobierna la vida de una persona. Y quiero ahorita, viene a mi mente una frase que utiliza mucho el pastor Tommy Moya, que a mí me parece fundamental. Trato siempre de pensar en ella y quiero compartirla con todos ustedes en esta noche. Y es la siguiente: ¿a qué se parece un hombre
y una mujer cuando es Dios el que los gobierna? Podríamos decir también, ¿a qué se parece una familia cuando es Dios quien la gobierna? Si lo eleváramos un poquito más, podríamos decir, ¿a qué se parece una ciudad cuando es Dios quien la gobierna? Y si tú miras a escalas mayores, podemos entonces sacar una conclusión muy sencilla. Dios no está gobernando ni las ciudades, ni los barrios, ni muchas familias. Por lo tanto, tampoco está gobernando muchos individuos. Y por esa razón tenemos hoy en día el caos y el sistema que impera. Pero hay muy buenas noticias. Y es que en la medida en que tú y yo podamos dejarnos influenciar a través de la revelación de su palabra, entonces nuestra mente va a ser transformada, y si nuestra mente es transformada, toda nuestra vida es igualmente transformada. Todo empieza con un individuo. Un individuo transformado es factor de influencia e instrumento de Dios en una familia en un barrio, en una ciudad, en una sociedad. Así que, mis queridas hermanas que escuchan y todas aquellas que se suman a este espacio, tú y yo, como mujeres, tenemos una misión muy importante que desarrollar en la familia, en la ciudad, en toda una nación y en todo este planeta. Porque hay acciones de personas gobernadas por Dios, acciones profundas que influencian naciones enteras. Así que quiero invitarte a que vamos a analizar algunos aspectos que se requieren para que las mujeres, porque este es un programa para ellas, para nosotras, podamos comprender un poquito más de qué se trata, cómo podemos lograrlo. Y es mi oración y mi intención que en tu mente quede una inquietud. Tú, mujer hermosa, creación de Dios, fuiste diseñada desde antes de la fundación del mundo para un propósito maravilloso. Propósito para el cual tú y yo debemos capacitarnos. Este proceso de capacitación o todo este engranaje es fácil comprenderlo si citamos un aspecto de la vida natural. Cuando yo estoy con mis estudiantes en la universidad y los escucho hablar, puedo discernir en ellos que desde niños ellos nacieron para estudiar biología, que es el caso particular. Y cuando yo me analizo hacia atrás desde mi niñez, aquellas cosas que me gustaba hacer, aquellas cosas en las cuales era más competente, cuando crucé por la escuela y por el colegio, aquellas áreas de interés que cautivaban mi atención y para las cuales era más fácil para mí desarrollarlas. Entonces uno va entendiendo ahí que todos los seres humanos fuimos dotados con unas herramientas, unos dones y talentos cuando llegamos a este mundo. Unos son buenos para cantar, tienen voces hermosas, otros tienen otro tipo de destrezas, pero no hay ningún ser humano en el planeta que no tenga un don y un talento.
Cuando uno empieza a descubrir esos dones y esos talentos, entonces puede empezar a entender para qué soy bueno, qué es lo que yo hago de mejor manera. Y en ese descubrir de todas aquellas cosas que Dios nos da, entonces vamos desarrollando cierta afinidad por una carrera específicamente. Entonces yo recuerdo que mi hermano y yo siempre compartíamos acerca de los animales, nos gustaba el aire, el campo, la naturaleza, y al trasegar los años, pues los dos estudiamos biología y somos biólogos profesionales. De la misma manera, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros y nos envió con un propósito que no sabemos ni entendemos muy bien de qué se trata. Pero en la medida en que tú y yo nos exponemos al conocimiento de Dios, vamos entendiendo que todos aquellos dones y talentos que Él nos dio sirven para algo, ¿sí? Y además para cumplir un propósito mayor. Porque cuando yo me gradué de biología, pues la biología es el vehículo a través del cual Dios ha provisto para mí, para mi familia. Pero es que es mucho más que eso. Porque a través de ese conocimiento hemos podido desarrollar diferentes procesos en la comunidad para proteger especies que están en vía de extinción. Entonces, ya todos esos dones y talentos que yo creía que eran para yo tener un empleo y poder derivar un sustento para mi familia, pues ya tiene una escala mayor, que me beneficia no solo a mí, por supuesto, sino también a una comunidad en general. De la misma manera, tú que me estás escuchando, tú tienes y estás dotado con dones y talentos. Dones y talentos que Dios necesita, que están ahí para que tú puedas derivar como un canal que Dios te dio para tu sustento y el bienestar de tu familia, pero además para que tú puedas impactar una sociedad, un medio que pide a gritos que las cosas se hagan bien, que se hagan con cordura, con el entendimiento correcto. Lo que ha sucedido en el mundo no es falta de profesionales que sepan hacer las cosas desde sus áreas naturales. No, hay bastantes. Lo que hace falta es conocimiento de Dios para que haya un equilibrio como seres integrales que somos, que tenemos que aportar a una sociedad que necesita, para que ese nivel de influencia y de bienestar no solo se quede contigo y en tu familia, sino que pueda trascender a mayores niveles de penetración, de bienestar. Te pregunto otra vez, ¿a qué se parece entonces un hombre y una mujer, un matrimonio y una familia cuando es Dios quien los gobierna? ¿No te imaginas un espacio, un ambiente de mayor equilibrio, donde la sabiduría reina, donde los recursos son bien administrados, donde no se pierde tiempo, donde las personas pueden experimentar plenitud en todo lo que hacen, donde hay una interacción permanente de Dios con sus hijos a un nivel más profundo y más espiritual? De eso se trata. Y en ese ambiente, tu mujer y yo desempeñamos papeles preponderantes. Quiero llevarte a que leamos una porción de la palabra. Hubo un dato que a mí me cautivó en un camp al que asistí en el año 2019, donde pude darme cuenta
que el 99% de la teología a nivel mundial ha sido diseñada y ha sido revelada hacia los hombres. Entonces, cuando yo vi eso, yo decía, Padre, ¿qué nos pasa a nosotras? ¿Acaso hemos entendido mal nuestro papel? ¿Acaso la cultura en la cual nosotros hemos crecido ha impedido que todo el avance y el desarrollo que Dios tenía predestinado para nosotros las mujeres en estos ámbitos no se pudiera manifestar? Entonces, quiero que vayas conmigo para que leamos juntas Génesis 1:26. Génesis 1:26 es una escritura que está al principio, ¿sí? En el Génesis. Y aquí hay un relato, es un relato bíblico que nos cuenta cómo Dios hizo la creación y cómo se tomó su tiempo para poner cada cosa en su lugar. En el versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando yo leí esta porción de la palabra por muchos años y leí aquí el versículo donde dice, hagamos al hombre, lo primero que hay en nuestra mente es el sexo masculino. Pero a lo que se refiere la palabra aquí en Génesis 1:26 es al género humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al género humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El género humano tiene dos versiones, varón y hembra. Y de hecho, lo menciona en el versículo 27, donde él dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra. O sea, creó Dios al género humano, varón y hembra, ¿verdad? En este acto de la creación de Dios, no creó al hombre aparte de la mujer. Crea al ser humano, varón y hembra, en dos versiones. Pero cuando crea al género humano, le imparte toda su esencia. Por eso dice aquí que los creó a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra. Cuando vemos la historia de la humanidad, podemos observar que a través de la historia de los tiempos ha habido siempre un sesgo hacia la mujer en muchos sentidos, que tienen que ver más con la cultura del hombre que con el designio de Dios. Porque Dios los creó a los dos en igualdad de competencias. Pero a través de la imposición de culturas, la mujer ha ocupado siempre un segundo lugar al lado del varón. Quiero afirmar mucho este principio porque es fundamental. Muchas veces la cultura, por no decir que siempre, la cultura ha invalidado
la palabra de Dios, porque ha puesto una serie de comportamientos que en el parecer de la cultura son propios de unos o de otros. En nuestro diseño biológico, el hombre y la mujer, dentro de su esencia espiritual, son iguales. Porque así lo dispuso Dios en nuestra esencia espiritual. En nuestra conformación biológica tenemos algunas diferencias. Y tenemos esas diferencias por una razón poderosísima: la procreación, que también estuvo en el diseño de Dios, que así fuera, para llenar la tierra, como bien lo estableció en el libro del Génesis. Entonces, dentro de nuestra estructura y conformación, en esencia, somos iguales. En actitudes y engranaje mental, somos iguales. En capacidades, somos iguales. Tenemos solo algunas diferencias desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Por la razón que antes expuse. Pero la cultura y muchas veces las interpretaciones poco estudiadas de la palabra de Dios han hecho que nosotras las mujeres nos conformemos con ser como un segundo lugar y no ocupar aquella posición que en Cristo todos tenemos. Quiero llevarte entonces, para comprender esto que acabo de decir, a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo hace una referencia maravillosa a la luz del nuevo pacto. Recordemos entonces que la época en la que tú y yo estamos viviendo es una época después de la cruz. Antes del sacrificio había un pacto, el antiguo pacto. Pero después del sacrificio de Jesús en la cruz, hubo un cambio de pacto y de legislación. Él cerró el cumplimiento de un pacto que estuvo vigente por mucho tiempo e instauró una nueva temporada. Tú y yo hemos nacido después de ese sacrificio. Y si nacimos después de ese sacrificio, entonces la legislación con la cual nosotros operamos es distinta a la que había antes de ese sacrificio. La carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas nos da un asomo de lo que estoy hablando en este momento. Gálatas 3, verso 27, dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no en agua, en Cristo, sumergidos en Él, compenetrados en Él y con Él, de Cristo estáis revestidos. Verso 28 dice: ya no hay judío ni griego. O sea, toda aquella separación que había antes de los israelitas con los otros pueblos, ya no va más. No hay ni esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya no hay distinciones, no hay separaciones. Hay un verso al cual hace referencia y muchas veces lo escuché en muchas enseñanzas, pero como les decía, a veces por falta de profundizar un poco más en lo que se quería decir con relación a algún consejo o alguna recomendación, entonces se caen a veces en establecer doctrinas o principios que nada tienen que ver con lo que Dios pretendía enseñar o hacer. Entonces, no sé si de pronto recuerdan aquel versículo donde decía que a la mujer no se le era permitido enseñar. Entonces, si eso fuera así, yo no podría estar aquí compartiendo con ustedes. Y este versículo que acabamos de leer, pues no sabríamos cómo interpretarlo, porque desde el punto de vista de nuestra esencia y de nuestra capacidad, tanto los hombres como las mujeres tenemos la misma esencia de Dios y las mismas facultades mentales, académicas, para poder desarrollar una enseñanza. Entonces, ¿por qué razón, me preguntaba yo cuando escuchaba al apóstol Lucas que lo mencionó, por qué razón el 99% de la teología ha sido desarrollada por hombres? Mis queridas y amadas mujeres de Dios, nos ha faltado a nosotros, a nosotras, mayor compromiso y estudio juicioso, progresivo y secuencial, porque para que Dios pueda revelarse a ti, para que Dios pueda a través de tu vida manifestarse, te necesita a ti. En otras palabras, necesita que tú puedas administrar correctamente tu vida y que puedas separar tiempo para estudiar, para indagar, para preguntar, para que Él pueda de esa misma manera manifestarse a tu vida. ¿Cómo lo va a hacer si tú no le abres el espacio, si no dedicas el tiempo para ser instruida, si no separas de tu cotidianidad para que Él pueda dentro de ti ministrar a tu ser interior y pueda a través de ti traer luz a otras personas en conocimiento profundo, en el ejercicio juicioso, como se hace en la universidad? Para uno graduarse de ingeniero o de arquitecto, tiene que estar 10 semestres de manera disciplinada, cumpliendo horarios, haciendo tareas, separando tiempo extra, dejando de hacer otras cosas lúdicas a lo mejor que te gusta mucho hacer, pero como tienes un objetivo, y ese objetivo es ser un profesional, ser un ingeniero, ser un arquitecto, entonces tú te autodisciplinas, tú cumples unos horarios, tú realizas unas tareas para poder alcanzar ese propósito que te llevó a matricularte en una universidad. De igual manera, y con mayor razón, cuando se trata de tu vida, de mi vida, de la vida de nuestra familia y de la vida de todos aquellos que nos rodean. ¿Tú no crees que bien vale el esfuerzo y tomar tiempo para tener una vida disciplinada en los asuntos espirituales que son los que gobiernan todos los asuntos naturales? ¿O por qué crees tú
que una persona madura espiritualmente de igual manera tiene una vida familiar equilibrada, de igual manera tiene una economía saludable, de igual manera tiene una salud balanceada. Es porque hay un equilibrio integral y es porque hay una esencia espiritual que es la que permite gobernar sobre todas las otras áreas de la vida. No hay otra manera. No existen fórmulas mágicas. Yo veo a veces con cierta tristeza cuántos jóvenes están atrapados siguiendo personas en las redes que les muestran X o Y manera de lograr X o Y cosas en la vida. Cosas. Necesitamos que estas nuevas generaciones que se están levantando sean más entendidas de lo que nosotros a esa edad fuimos por falta de entendimiento. Y en esa tarea las mujeres tenemos una función primordial. Las mujeres con un conocimiento claro de nuestro papel como hijas de Dios, como esposas, como madres, como maestras, que es mi caso particular, tenemos una labor grandísima para influenciar la mente de nuestros hijos y ellos puedan alcanzar mayores niveles de penetración en una sociedad que está enferma, que poco conoce a Dios, que no le interesa, porque le han mostrado un Dios religioso, un Dios que no está con ellos en el día a día. No conocen un Dios cotidiano, conocen un Dios de culto, pero no de la vida. Ahí, mis queridas mujeres, es donde tú y yo tenemos un papel fundamental. Pero nos corresponde, primeramente, formarnos y capacitarnos en nuestra esencia espiritual para comprender cuál es nuestra asignación concreta y qué es lo que Dios espera de cada una de nosotras como mujeres en nuestras actividades laborales, como madres con nuestros hijos, como esposas con nuestros maridos y como mujeres que tienen la capacidad de gobernar ambientes para sacar adelante proyectos que puedan influenciar una sociedad. Aquí es donde tú y yo tenemos una tarea en el día a día con nuestros hijos. Ellos tienen que lograr, tienen que manifestar a Cristo desde temprano. Y esa es una tarea que tú y yo tenemos que hacer. Porque el modelo de Dios es que tanto hombre como mujer puedan manifestarlo. El propósito de Dios es ese, es darse a conocer en un mundo que está convulsionado, en un mundo que lo necesita, en un mundo donde ya no hay principios, donde es más importante un influencer que lo que te dice tu mamá. Tenemos que recuperar el valor de lo esencial. Tenemos que recuperar todo aquello que se nos perdió por falta de entendimiento. Cada vez que tengo la oportunidad de reunirme en diferentes grupos, ya sean
congregacionales o sea laborales, lo único que yo veo que es el común denominador de la problemática es gente que no conoce quién es, que no conoce su esencia, que vive una vida completamente a espaldas de una realidad espiritual que todos portamos. Pero el hombre natural, como lo dice la palabra, no entiende las cosas que son del espíritu, no las puede comprender. Pero necesita a alguien que entienda un poquito más para que pueda comprender. Entonces ahí es donde tú y yo somos muy importantes. Y ahí es donde la tarea tuya y la mía cobra mayor realce. Tenemos que entender primero nosotros para poder dar a entender a otros. Un maestro no se puede parar enfrente de una clase si no entiende el tema que va a exponer. Sería el hazmerreír de toda una clase. No puede, no tendría discurso, no sabría cómo expresarse de algo que no conoce. De la misma manera tú y yo no podemos hablar de alguien que no conocemos. Entonces, nuestro mayor objetivo en la vida tiene que ser conocerlo más a Dios. Conocerlo más. Si tú lo conoces más, entonces es más fácil que tú lo des a conocer. Pero si tú lo que conoces de Dios es religión, es una reunión cada 8 días, de la cual sales a seguir viviendo una vida para ti normal, en medio de situaciones que todo el mundo vive, en una cotidianidad, entonces tú no lo conoces. Porque Dios no es una religión, ni es un asunto de una reunión, ni es ir a una conferencia que me hablen de Dios. No se trata de eso. Las conferencias son buenas en lo académico para llenarnos de información, pero yo no necesito llenarme de información para transformar mi vida. No me sirve. La vida se transforma en la medida en que lo conocemos de manera personal, íntima y cotidiana. Él en nosotros, dice su palabra, la esperanza de gloria. Él en nosotros. Entonces, sí se transforma una realidad. Él en nosotros hace posible que ya no operes en tus fuerzas, sino que hay alguien que te habita, que es espíritu dentro de ti, que conduce todo lo que haces. Y como conduce todo lo que haces, sabe por dónde llevarte para que llegues primero, para que no te agites en el camino, para que des en el punto sin afectar a nadie y sembrando para que otros puedan comprenderlo en la medida en que tú lo vas comprendiendo. Entonces, toda esta tarea que tú y yo tenemos el honor de realizar, no la realizamos en nuestras fuerzas. La realizamos en las fuerzas de aquel que todo lo entregó para poder habitar dentro de ti y dentro de mí. Y que el mundo allá afuera
pueda comprenderlo. Sé que el tiempo se me está terminando, pero quiero ir concluyendo y cerrando con algo que mi hija me compartió en estos días. Ella asiste, una de sus mayores encantos, por así decirlo, algo que le encanta hacer es bailar. Le gusta mucho bailar. Y hace parte de unos grupos de baile donde hacen coreografías. Y bueno, hay muchos jóvenes allí. Entonces ella, en medio de todos, pues escucha, ¿cierto? La mayoría de estos muchachos son muchachos que vienen de familias donde o no está mamá, o no está papá, o no está ninguno. Entonces, obviamente, son muchachos que se han levantado con muchos vacíos internos, con rabia, porque anhelando tener una familia no la tienen, porque han sido objeto de abusos o de engaños, de desilusiones, bueno, mil cosas. Y en medio de todos esos muchachos que son cautivados por un sistema lleno de mucha información, entonces son fácilmente atrapados por diferentes tipos de ideologías. Nosotros como familia nos hemos esforzado y hemos sido intencionales. Me gusta mucho utilizar esta palabra. Intencionales en enseñar a Cristo en ellos para que realmente lo puedan conocer. No a través de la experiencia de nosotros, sino ellos mismos puedan comprender la esencia que portan y puedan ser luz en medio de tanta oscuridad. Y cuando hablo de oscuridad no me refiero a cosas raras. Oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. Y si entendemos que la luz es el conocimiento, pues hay oscuridad porque no hay conocimiento de Dios. Entonces estos pobres muchachos, ¿qué más pueden hacer? Si no hay nadie que les instruya, si no hay nadie que los guíe, ¿qué más pueden hacer? Entonces escuchaba a mi hija y ella me comentaba lo que los muchachos hablaban y cómo ella en el lenguaje que los muchachos utilizan, más que hablarles, les ha mostrado una experiencia personal. Entonces ellos le hacen preguntas a ella. Entonces tú no eres católica o tú eres cristiana o qué eres tú. Entonces ella les dice, no, yo no soy ni católica ni soy cristiana, no, yo soy normal. Yo tengo a Dios dentro de mí y eso hace que yo tenga una experiencia personal con Dios y Dios me dice, me guía, me acompaña, me reprende. Es una persona habitando dentro de mí, guiándome hacia lo que debo hacer, hacia la toma de decisiones, pero yo no tengo religiones, porque es lo que nosotros como padres le hemos enseñado. Entonces todos quedan y dicen, wow, ¿cómo así? No entiendo. O sea, una serie de cosas que uno puede observar en diferentes círculos, pero que es ahí precisamente donde tú y yo estamos y tenemos que hacer una participación activa. Recuerda, el propósito que tiene Dios contigo es darse a conocer a otros, pero eso es posible en la medida en que tú lo conozcas. De lo contrario, no puede ser. Nosotras, como mujeres, desarrollamos un papel preponderante
en el hogar. Y tú y yo, amada que me escuchas, si eres joven, maravilloso, que puedas acercarte a este conocimiento, porque de aquí para adelante tu vida puede ser más enriquecida a la luz de aquel que te trajo a existencia con un propósito. Y tú, mamá, abuelita o tía que me estás escuchando, tienes la oportunidad, bajo la guía de Dios en tu vida y bajo el conocimiento correcto de quién es Él, de ser factor de influencia en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con toda esta generación que necesita levantarse de una manera diferente para que el mundo realmente pueda ser transformado. Han pasado generaciones. La iglesia lleva más de 200 años, pero tuvo un periodo muy grande de oscurantismo, de ausencia de conocimiento. Y el sistema natural cobró ventaja. Por eso lo que hoy tenemos en nuestras sociedades. Pero es el tiempo, amada mujer de Dios. Recuerda que en esencia Dios te dotó con todas las facultades para ser instrumento valioso suyo y pueda Dios desarrollar su trabajo a través de ti. Créeme que es el mayor privilegio que podemos tener. El descubrimiento más grande que una persona puede alcanzar mientras viva es entender para qué nació, por qué nació y qué es lo que tiene que hacer. Tú y yo tenemos una asignación específica en este tiempo. Amada mujer, te declaro con un entendimiento abierto. Declaro que la luz del entendimiento de Cristo gobierna tu mente. Amén. Para dirigir tu vida y la vida de tu familia a mayores niveles de influencia, cual nunca lo imaginaste. Amén. Fuiste creada y diseñada por Dios para un propósito maravilloso. Bienvenida. Recuerda que es juntas, unidas como cuerpo, hasta que todas lleguemos. Amén. Bendecidas. Ha sido maravilloso este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por este maravilloso tiempo. Un honor para mí. Gracias. Y gracias a todas aquellas que dispusieron de este tiempo para conectarse con nosotras. Y aquí estamos, cumpliendo una asignación y dispuestas a que Dios siga ensanchando nuestro entendimiento para su propósito. Amén. Abrazo. Amén. Gracias, pastora Luz Helena. Muchas gracias en nombre de la Iglesia Grupos Familiares Cristianos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por edificarnos, enriquecernos y traer un mayor entendimiento de la verdad presente. Muchas gracias a toda la audiencia conectada. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y quiero pedirle un último favor a la pastora Luz Helena. A ver si puede orar por cada una de las personas que están conectadas, en especial por la mujer. Claro que sí, por supuesto. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Tu palabra dice que aún no están las palabras en nuestra boca y tú las conoces todas. Por lo tanto, conoces la intención de este espacio.
Sí, Señor. Gracias por este espacio que ha sido instrumento tuyo para tocar corazones alrededor del mundo. Gracias porque fue tu intención en el corazón de todas aquellas personas que participaron y participan en la creación y edición de este maravilloso espacio. Gracias por todas aquellas mujeres que escucharon, que escucharán las voces tuyas a través de tus instrumentos, que podrán alzar la voz en este espacio que tú mismo creaste. Gracias, Señor, por todas estas estrategias divinas que estás levantando, que están naciendo en los corazones de muchas personas y especialmente de muchas mujeres. Porque este mundo necesita mujeres tuyas empoderadas, mujeres que comprendan el papel que tienen en sus manos, mujeres de avance que puedan llevar a otros al conocimiento tuyo y que sean luz en medio de la oscuridad de este mundo, empezando por ellas mismas. Gracias, Señor, por todas aquellas mujeres que seguirás levantando en hogares, en puestos de trabajo, en sitios donde se requiere de una mano amiga, de una voz dulce y suave, que pueda calmar las convulsiones internas de tantos que necesitan ser escuchados. Gracias por ellas, gracias por todas. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastora Luz Helena. Estamos en contacto. Claro que sí. A toda la audiencia, muchas gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por mostrar interés en nuestros contenidos. Les quiero dejar esta enseñanza, queda en la plataforma de Grupos Familiares Cristianos, programa Ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy, para que si más adelante lo puedan consultar, lo puedan compartir con sus familiares, con sus amistades, con sus conocidos y también puedan ser edificados junto con nosotros y puedan obtener un mayor entendimiento de nuestro Padre Celestial. Amada audiencia, estamos tan agradecidos con ustedes por todo, porque se han sintonizado con nosotros, porque han estado pendientes con nosotros. Recuerden, una de las cosas más importantes que me quedó grabada aquí en mi corazón y en mi espíritu es que nuestro mayor objetivo es conocerlo más a Él. Nunca lo olvide, conocerlo más a Él, para que podamos ser esa expresión de Cristo aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Entonces, esforcémonos y esmerémonos un poco más por conocerlo más a Él. Yo creo que esta enseñanza sumó mucho a nuestro entendimiento y nos dio iluminación de cómo podemos llegar a conocerlo más a Él. La mujer conforme al diseño de Dios. No lo olvide. Por la pastora Luz Helena Muñoz Arroyave. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz noche a todos y que puedan ser enriquecidos en toda la plenitud de Cristo. Bendiciones. Bueno, amigas y amigos, vamos a dar la despedida a este nuestro servicio de Ellas, algo más que belleza para la mujer de hoy. Quiero saludar de manera muy especial a todas las mamitas del mundo entero y de manera especial también a aquellos padres que han desarrollado esa tarea como mamás también, porque ha faltado esa figura en casa. Quiero felicitarlas, quiero decirles que gracias por ser esas mujeres emprendedoras, capaces de enseñarnos todos los días que ser mamá sí se puede. Y que ser mamá, la mejor mamá, se puede ser con mayor delicia. Hoy quiero decirles que muchas gracias por su asistencia. Espero que el tema de hoy haya sido de gran crecimiento para cada una de nuestras vidas.
la mujer de acuerdo con el diseño de Dios. Ha sido un diseño espectacular y espero que hoy haya sido muy enriquecedor ese tema. Para todos nuestros oyentes, muchas gracias. No te pierdas nuestra próxima emisión. Nunca faltes al último jueves de cada mes para tu cita con ellas. Algo más para la belleza de la mujer hoy. No te lo pierdas. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Nada me hace falta, tienes mi confianza. Nada me hace falta. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí.